¿Cómo podemos nosotros saber si estamos viviendo en tiempos peligrosos? ¿Qué marcas podemos señalar que nos muestren la peligrosidad de la sociedad contemporánea? La palabra de Dios nos ayuda a responder esas preguntas en 2 Timoteo 3, versículos 1 al 5. Allí dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos. Lo que hoy se quiere anunciar como una virtud, la Biblia lo presenta como un peligro. Ese egoísmo no solo causa una gran parte de los problemas de la sociedad, sino que también causa problemas en el individuo egoísta. Hay un sinnúmero de situaciones con consecuencias incluso físicas derivadas de conducir una vida centrada en sí misma. Y podemos observar esta lista que menciona Pablo allí en 2 Timoteo 3. Dice: habrá hombres amadores de sí mismos, avaros porque se aman a sí mismos, vanagloriosos porque buscan su propia gloria, soberbios, ellos son la gran figura, blasfemos, ellos tienen el derecho, la autoridad de hablar como sea, delante de quien sea, desobedientes a los padres, quieren establecer su propia opinión, su propia voluntad, ingratos, ellos se merecen todo lo bueno que reciben, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Y vemos allí, en cada uno de estos pecados, la marca de que son personas que se aman a sí mismos. Y precisamente por ser estas las características del mundo en que nosotros vivimos, que Cristo nos llama al ejercicio de la autonegación. Y una de las áreas en donde tendremos que negarnos a nosotros mismos es en la vida de oración. Tendremos que negarnos para orar por nosotros mismos y más aún para nosotros orar por los demás. Somos seres egoístas por naturaleza. Y nosotros vemos esto de lado a lado en nuestra sociedad. Las características que nosotros podemos observar es que los hombres se aman a sí mismos de tal manera que tienen un amor desmedido por sus propias personas. Y eso afecta la vida de oración. Eso afecta la vida de oración. Se cuenta la historia de una jovencita que decidió no orar por ella en todo el día. Hoy solamente voy a orar por los demás. Y al final de una de sus oraciones, ella añadió la siguiente petición: Señor, dale a mi mamá un yerno buen mozo. El hecho es que directa o indirectamente oramos por nuestros intereses. Y orar bíblicamente, hermanos, tiene sus dificultades y tiene sus demandas. No solo porque estamos moviéndonos en contra de las inclinaciones de la carne, sino también por lo que implica la actividad misma de orar. Y aunque no deja de ser cierto que para el creyente orar es como la respiración, también es cierto que orar impone demandas fuertes sobre nuestra mente y sobre nuestra alma. Cuando nos esforzamos por crecer espiritualmente y por aprender a orar cada vez mejor, nos topamos con la realidad de la oposición de una era llena de ocupaciones que ahogan y consumen el tiempo que debe ser dedicado a la oración. Dice Maurice Roberts, en uno de sus artículos escrito en la revista Estandarte de la Verdad, hay un estilo común de oración que se encuentra en muchos lugares hoy que solo impone una pequeña demanda sobre los que la ofrecen. No nos colocamos a nosotros mismos como jueces de la espiritualidad de otros hombres, pero si nuestros ojos y oídos no nos engañan, parecería que hay un estilo de oración diseminado que consiste en gran medida en decir gracias a Dios por un gran número de cosas, que sin embargo nunca se aferra del Todopoderoso, ni hace demandas masivas en base a sus promesas. Es tiempo de preguntarnos si tal manera de orar es digna de ser llamada escritural o evangélica.
Las oraciones de la Biblia se concentran en la gran emergencia y las crisis de los tiempos. Los ejemplos abundan. Las oraciones de Esdras, Nehemías y Daniel pueden ser tomadas como ejemplos notables. Se aferran del asunto principal de su día, el cual es que Dios perdone a su pueblo y les restaure el poder de su gracia. Sin lugar a dudas, estos santos hombres fueron agradecidos con Dios por las misericordias de la vida y le dieron gracias no menos que veces que nosotros lo hacemos hoy. Pero sus energías principales en oración eran gastadas no en referencia a las misericordias comunes de la vida, sino en aquellos temas y asuntos que más conciernen el reino de Cristo en ese momento. Por eso contienen el elemento de luchar con Dios. Son ardientes y apasionadas. Equivalen a una lucha espiritual y a un aferrarse de Dios en evidente fervor. Y hermanos, cuando nosotros vamos a las Escrituras y estudiamos el concepto de la oración, vemos cómo Dios, el Espíritu Santo, rodeó la oración de términos y expresiones que son indicativas del tipo de actividad que ésta es. Nos dice que debemos perseverar en oración, Efesios capítulo 6, versículo 18, porque es una actividad en donde nosotros seremos desalentados a no continuar. Nos dice que debemos velar en oración, Colosenses 4:2, porque nosotros vamos a tender a dormir en esa actividad. Nos dice que debemos ser constantes en la oración, Romanos 12:12, porque será una actividad donde tenderemos a ser inconstantes. Y la Biblia nos dice que orar es una lucha. Hay algo en el concepto bíblico de la oración que le hace asemejarse a la realidad de una batalla, de una pelea, de una contienda verdadera. Orar, hermanos, no es un ejercicio de relajación. Orar no es un ejercicio de relajación. Es una actividad que consume energía y demanda alta concentración. Cuando nosotros vemos a nuestro Señor orando en el huerto de Getsemaní, la descripción de Lucas nos presenta la entrega y la involucración del Señor total en su alma en la actividad que estaba realizando. Dice Lucas 22:44, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Y me llamó la atención esta frase, estando en agonía, oraba más intensamente. ¿Qué significa orar más intensamente? Él había estado orando, llega a estar en agonía, y ora con más intensidad hasta el punto de sudar, y sudar como grandes gotas de sangre. Hay una entrega, una involucración total de su ser en lo que la actividad, en lo que él está haciendo, concentrado en aquello por lo que él está pidiendo, en vista de aquello por lo que él iba a pasar. Y él ora a su Padre con intensidad. Y no podemos imaginarnos la escena como si fuera una petición mecánica, preparada. No vemos ese elemento cuando vemos a Lucas describiendo esto de esta manera. Y si él oró así, hermanos, yo pregunto, ¿y cómo debemos orar nosotros? Si eso fue el Señor que oró de esa manera. En Colosenses capítulo 4, versículo 12, el apóstol Pablo habla de Epafras. Él envía saludos de parte de Epafras a la iglesia de los colosenses. Dice, os saluda Epafras, y estoy leyendo este versículo de la versión de las Américas. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre orando encarecidamente, dice la Biblia de las Américas, esforzándose intensamente por vosotros en sus oraciones. Esforzándose intensamente. Escuchen cómo suena la palabra griega que describe el tipo de lucha que este siervo de Dios sostenía en oración. La palabra griega suena así: agonizomenos. ¿De dónde viene nuestra palabra agonía? ¿Qué es? ¿En qué actitud, en qué condición estaba nuestro Señor orando en Getsemaní? En agonía oraba. Bueno, dice que Epafras oraba agonizando por estos hermanos, esforzándose, trabajando, laborando ardientemente hasta estar exhausto orando por estos hermanos. Es la idea, es una lucha, orar es una batalla, es una contienda. Es la palabra que aparece en Lucas 13:24, esforzaos a entrar por la puerta estrecha.
No es para entrar uno caminando tranquilo, dice que es un esfuerzo. Es la palabra que aparece en 1 Corintios 9:25. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene, pero está luchando. Es también la que aparece en 1 Timoteo 6:12. Pelea la buena batalla de la fe. Y también cuando Pablo dice, he peleado la buena batalla. Es una pelea, es una lucha. También en Romanos 15:30 aparece el concepto de la oración descrito en términos de una batalla. Allí es, en este caso, Pablo pidiendo oración. Dice, os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, leyendo de nuevo de la versión de las Américas, que os esforcéis juntamente conmigo en vuestras oraciones a Dios por mí. Que os esforcéis, y la palabra esforzar allí es la misma palabra de luchar, pero con una preposición que indica que lo hagamos todos juntos. Luchemos en eso todos juntos y oren por nosotros. Luchen en oración en ese asunto conmigo. Vamos a luchar juntos por una misma meta, por un mismo asunto. Y yo me pregunto, ¿cuántos de nosotros nos encontramos en el campo de batalla, en el cuadrilátero de la oración a favor del reino de Cristo? La Biblia nos dice que orar es una lucha, que orar no es una actividad sencilla, que orar demanda una alta concentración. Orar implica esforzarnos y pelear y luchar. Nos encontramos estudiando la epístola del apóstol Pablo a la iglesia en Filipos, el primer lugar en Europa en el que un siervo de Dios como Pablo proclamó el evangelio de Jesucristo. De manera particular estamos considerando el capítulo 1 de Filipenses. La vez anterior señalábamos que la sección de los versículos del 3 al 11 nos presenta un reporte de oración de Pablo. Pablo les dice a estos hermanos por qué cosas él daba gracias a Dios por ellos y por qué cosa él hace peticiones. Por esa razón nosotros decíamos que esta porción nos ofrece instrucción pertinente en cuanto al tema de la vida de oración intercesora del creyente. En los versículos del 3 al 8 vemos la oración intercesora como acción de gracias. Y en los versículos del 9 al 11 vemos la oración intercesora como petición. La primera sección es introducida por la expresión doy gracias a mi Dios en el versículo 3, mientras la segunda sección de los versículos 9 al 11 con la expresión y esto pido en oración. Y es esta última frase la que será el tema de nuestra atención hoy y en nuestro próximo estudio. La oración intercesora como petición. La oración intercesora como petición. Y tal como nosotros hicimos la vez anterior, antes de adentrarnos en el texto mismo, queremos hacer un estudio introductorio de la actividad que Pablo realiza por los filipenses. Pablo ora por los filipenses, elevando súplicas por ellos delante de Dios. En otras palabras, Pablo hace intercesión delante de Dios en lugar de ellos mismos. ¿Y qué es hacer intercesión por otro en oración? ¿Qué es interceder por otro? El diccionario de teología dice, el término no significa alabanza o peticiones en general, sino que es una verdadera preocupación por otros en la que uno se coloca entre ellos y Dios haciendo una petición en su favor. Nos llama la atención que esta definición del diccionario dice que hay una preocupación verdadera por otros, de tal manera que colocándonos entre Dios y ellos, nosotros elevamos una petición para que Dios muestre su favor con esta persona. Habiendo Dios declarado esta definición, veamos primero sobre este tema el deber de la oración intercesora. Veamos como nuestro primer punto el deber de la oración intercesora. Y el deber de la oración intercesora lo aprendemos de dos maneras: por precepto y por ejemplo. Por precepto y por ejemplo. Veamos en primer lugar el deber presentado por precepto. El deber presentado por precepto. Cuando nosotros decimos que la oración intercesora es un deber, queremos decir abierta y claramente que la oración intercesora no es una opción.
El testimonio bíblico tiene toda la intención de hacernos entender que tal actividad no es la labor exclusiva de alguien altruista. Es la labor, la actividad de todo cristiano. En el caso que nos corresponde, nosotros vemos en los filipenses esta actividad desarrollándose, tanto los filipenses por Pablo como Pablo por los filipenses. Pero también hay algunos textos que debemos considerar en este sentido y que nos presentan el deber expresado en términos de preceptos. Efesios capítulo 6, versículo 18. Efesios 6, versículo 18. El contexto aquí está hablando de la armadura del creyente. Y podemos retomar la idea en el versículo 17. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ahora añade, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Aquí se le ha llamado el texto que tiene los todos de la oración, porque allí es donde dice que debemos orar en todo tiempo, con toda oración y súplica, velando en ello con toda perseverancia, y el último todo es por todos los santos. Según este pasaje, nuestro deber no es tan solo velar para llevar una vida perseverante de oración, sino que también debemos velar en elevar súplicas por todos los creyentes. Pablo ha estado hablando de la batalla espiritual en la que se encuentra el cristiano. Ahora él les dice, hermanos, pero yo no quiero que ustedes piensen que están solos y que ustedes oren tan solo por ustedes mismos, sino que esta batalla es de todos nosotros como cristianos. Es de todos nosotros como cristianos. Ahora imagínense un soldado que va a la batalla y antes de la batalla él ora. Cuídame a mí, protégeme a mí, líbrame a mí, que yo pueda hacer todo lo que yo tengo que hacer. Bueno, él puede a lo mejor que no le pase nada a él, pero la derrota puede ser segura, porque aunque si solo él queda vivo y los demás están muertos, perdieron. En la vida cristiana nosotros debemos orar como soldados. Estamos todos juntos, no vamos a orar por nosotros mismos, vamos a orar por el batallón completo. Vamos todos a la guerra. Todos debemos luchar y esforzarnos. Y la victoria que sea de nuestro general, de Cristo, que a Él sea la gloria. Pero debemos orar los unos por los otros. No solo yo, el que está ahí al lado y el que está ahí al lado, que peleen bien también. Señor, ayúdales a ellos también. Y con esta actitud es que Pablo dice que debemos luchar. Todo el ejército debe vencer. Dice Hendrickson, en esta comunión de oración, el judío convertido no debe olvidar al creyente gentil, ni el anciano olvidar al joven, ni el libre al que está en prisión, ni viceversa. No importa de qué condición tú seas, ni qué tipo de trabajo tú hagas, no importa quién tú seas, no importa quién sea el otro, por todos los hermanos, dice, debes de orar. Dice él, debe haber oración por todos los santos. En Dios no hay acepción de personas. En Dios no hay acepción de personas. Y debemos esforzarnos, según este pasaje, por orar por todos los santos. Obviamente, eso no implica que yo debo conocer todos los santos que ha vivido en todas las épocas. Ni siquiera que yo voy a orar por todos los creyentes que aún viven porque no sabemos de ellos. Hay cierto tipo de oración por países, etcétera. Pero yo voy a orar principalmente por aquellos que estén en mi conocimiento. Y quitando el argumento o la excusa, pero es que yo no puedo, ¿de qué manera voy yo a poder orar por todos los cristianos? Yo abogo por el simple hecho de que, hermanos, debemos tratar de orar, no solo por el círculo familiar nuestro, sino también por los miembros de toda la iglesia, todos los miembros de la iglesia. Debe ser un esfuerzo de nosotros tratar de conocer cada vez más y más la iglesia de Cristo para poder orar mejor y mejor. Y no solo de aquí, de nuestra iglesia, sino en otros lugares también. Y no solo de otros lugares de nuestro país, sino también en otros lugares del mundo. Cuando se mencionan nombres en cartas de oración, son nombres que debemos empezar a familiarizarnos por ellos. Y por eso nos es de gozo cuando vemos sus rostros. Fue uno de los testimonios de algunos de los pastores que vinieron a la conferencia pastoral. Qué bueno que ya le puedo poner un rostro al nombre por el que estábamos orando. ¡Qué bueno! Porque habían estado orando por esos nombres sin haberlos visto. Y tenemos que empezar a orar también de esa manera, porque debemos orar por todos los santos. Por todos los santos. Otro pasaje que también nos enseña es 1 Timoteo capítulo 2, versículos 1 y 2. 1 Timoteo capítulo 2, versículos 1 y 2. Dice el apóstol Pablo, exhorto ante todo
a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Pablo entiende que no vamos a interceder en oración exclusivamente por los creyentes, como ha dicho en Efesios 6:18, sino que universaliza la amplitud de nuestra intercesión por todos los hombres. De manera particular especifica a aquellos que están en posiciones de autoridad. Más adelante ampliaremos en cuanto a por quienes debemos estar orando. Este aspecto general de la intercesión queda más confirmado cuando escuchamos a nuestro Señor mandarnos aún a orar por nuestros enemigos. Si debemos orar por nuestros enemigos, imagínense, no debemos orar por aquellos que son nuestros amados, o los que estamos sirviendo a Cristo, o aquellos que están en necesidad, etc. Dice en Mateo 5:44, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Y hermanos, dime si eso es fácil. Dime si eso no es una lucha. Dime si eso no es una orden a tu alma que hay que dar. Que en el instante cuando hay alguien persiguiéndote y ultrajándote, orar al Señor que lo bendiga. Hermanos, eso es un golpe a nuestra carne. Bien fuerte. Pero es lo que Cristo nos manda a hacer. Es lo que Cristo nos manda a hacer. También Santiago capítulo 5, versículo 16. Santiago capítulo 5, versículo 16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. La oración eficaz del justo puede mucho. Oren los unos por los otros. Un mandato general muy claro y específico. Y el hecho es, hermanos, evidentemente Dios ha dado instrucción, ha dejado preceptos en cuanto a nuestra vida de oración. Como intercesión debemos interceder los unos por los otros. Es un mandato divino. No vamos a orar exclusivamente por nosotros mismos. Esta sociedad marcada porque los hombres son amadores de sí mismos no debe bañar nuestra vida cristiana y mucho menos nuestra vida de oración. Debemos orar por los demás. Y este es el deber presentado como precepto. Veamos en segundo lugar, viendo el deber de la intercesión, de la oración intercesora, damos en segundo lugar el deber sugerido por ejemplo. El deber sugerido por ejemplo. Y el primer ejemplo que quiero que veamos es el ejemplo de Abraham. El ejemplo de Abraham. Ustedes recordarán el caso cuando este siervo de Dios estaba haciendo intercesión por los justos que hubiera en las ciudades de Sodoma y de Gomorra. El Señor ha enviado a sus 2 ángeles a destruir y Él está intercediendo a favor de esta ciudad, de estas ciudades. Está diciendo, Señor, a lo mejor hay tantos justos. Está argumentando con el Señor. Y Él se pone a favor de ellos. Pero vemos el caso particular que aparece en Génesis 27 y me llamó la atención porque en ese caso, en Génesis 20, versículo 7, el Señor mismo, Dios expresa que Abraham iba a orar por otro. No solo Abraham está diciendo que él iba a orar por otro, es Dios mismo que le está diciendo a Abimelech que Abraham iba a orar por él. Ustedes conocen la historia de lo que ha pasado aquí. Sara es pasada como si fuera hermana de Abraham. Ocurre el evento con Abimelech. Dios se aparece en sueños a él. Dice, ¿cómo tú vas a tomar a Sara como tu mujer cuando ella es casada, etcétera? Y dice el versículo 7. Ahora pues, devuelve la mujer a su marido porque es profeta y orará por ti y vivirás. Y vivirás. Él no dice, bueno, empieza a orar ahí. Dice, no, díselo a Abraham, que él es profeta. Él va a orar por ti y tú vas a vivir. Y aquí el Señor reconoce en el ejemplo de Abraham la vida intercesora de este siervo de Dios. Él era un hombre que intercedía por otros. Lo vemos también en Moisés de una manera muy peculiar. En Éxodo capítulo 32, versículo 11. Éxodo 32. En el versículo 10 del capítulo 32 de Éxodo, el Señor dice, ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande.
Oh, así va, una nación grande de mí. No es mala la idea. Pero ¿qué fue lo que hizo Moisés? Versículo 11. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo: oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo: para mal nos sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y les has dicho: yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado, y la tomarán por heredad para siempre. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. De esta manera intercedió Moisés. Y noten, hermanos, el fervor con el que este siervo de Dios hizo intercesión a favor del pueblo de Dios. Él estaba orando allí como si fuera para su propio bien, con argumentos. Señor, acuérdate, tú eres el Dios de Abraham, como si fuera para un beneficio suyo. En Números capítulo 14, versículo 19, él ora: perdona ahora la iniquidad de este pueblo, según la grandeza de tu misericordia, y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Entonces Jehová dijo: yo lo he perdonado, y dice: conforme a tu dicho. Qué interesante, qué interesante. Dice: no, yo lo he perdonado, Moisés, no tienes que preocuparte. No, eso no es lo que dice. Yo lo he perdonado conforme al dicho tuyo. En oración, en oración. También aparece su intercesión en Deuteronomio capítulo 9, versículo 18. Y me postré delante de Jehová como antes, 40 días y 40 noches. No comí pan ni bebí agua a causa de todo vuestro pecado que habíais cometido, haciendo el mal ante los ojos de Jehová para enojarlo. Porque temía a causa del furor y de la ira con que Jehová estaba enojado contra vosotros para destruiros. Pero Jehová me escuchó aún esta vez. Versículo 26. Y oré a Jehová diciendo: oh Señor Jehová, no destruyas a tu pueblo y a tu heredad que has redimido con tu grandeza, que sacaste de Egipto con mano poderosa. Acuérdate de tus siervos Abraham, Isaac y Jacob. No mires a la dureza de este pueblo, ni a su impiedad, ni a su pecado. No sea que digan los de la tierra de donde nos sacaste: por cuanto no pudo Jehová introducirlos en la tierra que les había prometido, o porque los aborrecía, los sacó para matarlos en el desierto. Y ellos son tu pueblo y tu heredad, que sacaste con tu gran poder y con tu brazo extendido, argumentando con el Señor: Señor, que no se digan malas cosas de ti, orando con argumentos, intercediendo por el pueblo. También encontramos el ejemplo de Samuel. Samuel, otro gran intercesor. Primero de Samuel, capítulo 7. Primer libro de Samuel, capítulo 7. Versículo 3. Habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot, y sirvieron solo a Jehová. Y Samuel dijo: reunid a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros a Jehová. Y yo me voy a dedicar a eso, me voy a dedicar a eso. Y después en el capítulo 2, en el versículo 19, dice: entonces dijo todo el pueblo a Samuel: ruega por tus siervos a Jehová tu Dios, para que no muramos, porque a todos nuestros pecados hemos añadido este mal de pedir rey para nosotros. Y en el versículo 23, noten estas palabras de Samuel: así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Antes os instruiré en el camino bueno y recto. Ay, que no sea conmigo que ocurra que yo deje de orar por ustedes. En los capítulos 15 y 16, él intercede por Saúl. Cuando el Señor le había informado que él había desechado a Saúl, Samuel le oró a Dios toda la noche, hasta el punto que el Señor le preguntó a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl habiéndole yo desechado? Intercediendo, era un gran intercesor. Jeremías fue un siervo fiel intercediendo por su pueblo, por el pueblo de Israel.
lo hacía habitualmente, y fue tan solo cuando la prohibición de Dios le fue dada, él dejó de orar por el pueblo de Israel. Jeremías capítulo 7, versículo 12. Jeremías 7, versículo 12. Andad ahora a mi lugar en Silo, donde hice morar mi nombre al principio, y ved lo que le hice por la maldad de mi pueblo Israel. De manera que menciona aquí el pecado que ellos habían cometido. Después dice en el versículo 15, os echaré de mi presencia como eché a todos vuestros hermanos, a toda la generación de Efraín. Versículo 16. Tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor, ni oración, ni me ruegues, porque no te oiré. Pero era lo que Jeremías había estado haciendo por el pueblo, y luego de nuevo ocurre en el capítulo 14, versículo 10. Así ha dicho Jehová acerca de este pueblo: se deleitaron en vagar y no dieron reposo a sus pies. Por tanto Jehová no se agrada de ellos, se acordará ahora de su maldad y castigará sus pecados. Me dijo Jehová: no ruegues por este pueblo para bien. Pero ¿por qué el Señor tenía que dar instrucción a Jeremías sobre esto? Porque era la actividad que él tenía delante de Dios por amor al pueblo de Israel. Es lo que él hacía normalmente. El Señor le dije: deja de estar rogando por ellos ya. Deja de estar rogando. Ezequiel, en el capítulo 9, versículo 8. Aconteció que cuando ellos iban matando y quedé yo solo, me postré sobre mi rostro y clamé y dije: ah, Señor Jehová, destruirás a todo el remanente de Israel, derramando tu furor sobre Jerusalén. También Ezequiel era un hombre de intercesión. También Daniel, en Daniel capítulo 9, versículo 17. Daniel 9, versículo 17. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por amor del Señor. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye. Abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre. Porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo. No tardes por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Y hermanos, no podemos imitar a Daniel en esta oración y orando como si fuera una persona sin tener sus sentimientos involucrados en lo que él estaba haciendo. Es imposible. Todos sus sentimientos, sus emociones, su fervor estaba involucrado cuando estaba orando por amor de la gloria de Dios y por el bien del pueblo de Israel. ¿Y qué pasó? Dice que aún estaba hablando y orando, versículo 20, confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios, por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Y dice: al principio de tus ruegos fue dada la orden. La orden de que descendiera Gabriel se dio cuando Daniel empezó a orar y a interceder por el pueblo de Dios. Y Dios envió a su ángel. Dios envió a su ángel. Pero ¿qué ejemplo más sublime podemos tener que el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo? El ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Simplemente no tenemos tiempo. Permítanme solo leerles algunos versículos de Juan capítulo 17. El capítulo de la oración intercesora. Pueden escucharlo. Dice: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Santifícalos en tu verdad, que sean todos uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, que ellos estén conmigo para que vean mi gloria que me has dado. Y el texto a que se hacía referencia esta mañana, Romanos 8:34, que nos dice que aún Cristo todavía en el cielo hace intercesión por su pueblo, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Viviendo siempre. ¿Para qué? Para interceder por ellos. Hermanos, si hay una actividad continua que Cristo ha seguido haciendo, es interceder por nosotros. Interceder por nosotros. Y de manera particular en Lucas capítulo 22, versículo 32, vemos que el Señor le dice a Pedro: he rogado por ti para que tu fe no falte.
y de donde se desprende que es una intercesión personal. Fue por nombre. A ti, Pedro, te va a pasar esto, y yo he rogado al Señor por ti para que tú puedas no tener una fe que falte. Y debemos orar así. Debemos orar, pues no, hombre, yo he rogado por ti para tal cosa, que el Señor haga tal cosa. El ejemplo del apóstol Pablo. El ejemplo del apóstol Pablo. Qué gran ejemplo. Qué gran ejemplo. No solamente oraba por su pueblo, sus compatriotas, para la salvación de sus almas, sino que vemos cómo oraba por las iglesias. ¿Qué cosas oraba Pablo? ¿Por qué cosas él pedía al Señor? Si nosotros vemos algunos ejemplos, el primero quiero que veamos en el libro de Efesios, aprendemos por qué cosas Pablo oraba. Voy a obviar el contenido que se encuentra en Filipenses 1, versículos 9 al 11, pero quiero ver otros ejemplos donde vemos a Pablo orando por las iglesias para ver cómo Pablo oraba. En el versículo 17 del capítulo 1 de Efesios se presenta la oración de Pablo. ¿Y por qué oraba Pablo? Dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo. Hermanos, eso era lo que Él pedía por la iglesia. Eso era lo que Él pedía por la iglesia. Noten, hermanos, si hay un hermano en aflicción, si hay un hermano que no puede ser consolado y confortado con lo que le espera en la eternidad, con esa esperanza de la vida eterna que Dios le ha dado, es así, dice, bueno, pues yo voy a orar de esta manera. Pablo ora para que ellos sepan, por la iluminación del Espíritu Santo, cuál es la esperanza a la que Dios los ha llamado. Es una buena oración. Es una buena oración. Orar para que mi hermano conozca por iluminación del Espíritu Santo cuál es la esperanza, qué es lo que le espera en el reino de los cielos. Para que mi hermano pueda levantar la vista a los cielos y saber y gozarse con todo lo que le espera allá, preparado por Cristo especialmente para Él. Ese es el tipo de oración que estamos presentando delante del trono de Dios. Dice Pablo, yo quiero que ellos sepan cuáles son las riquezas que hay en Cristo Jesús. En el capítulo 3, versículo 14 de Efesios 3:14. Dice Pablo, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. ¿Para qué? Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. ¡Qué oración! ¡Qué oración! Como un pastor decía, yo no entiendo todo lo que eso significa que está ahí, pero debe ser bueno orar por eso, por los hermanos. Debe ser bueno. Orar que los hermanos entiendan, conozcan todas las dimensiones del amor de Cristo. Es una buena oración. Es una buena oración. Que el Señor les fortalezca con poder en su hombre interior. Por eso cuando estamos orando, hermanos, el centro de nuestras oraciones debe ser el reino de Cristo. Venga tu reino. No simplemente que vamos a estar orando como si esto fuera un hospital. Y vamos a orar por nuestras necesidades materiales. Vamos a orar por los problemas de salud, porque son aflicciones y que afectan el alma. Pero sobre todas las cosas, buscad primeramente el reino de Dios y sus justicias, y todas las demás cosas os serán añadidas. Y eso aún en oración, y Pablo nos brinda este ejemplo. Colosenses capítulo 1, versículo 9. Y hermanos, no es simplemente por cargar esto de ejemplos. Es que es bueno, es un ejercicio
saludable espiritualmente hablando, exponernos a las oraciones de estos siervos de Dios. Colosenses 1:9. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir, ¿qué era lo que pedían? Que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Una oración espiritual por los hermanos de la iglesia en Colosas. Yo quiero que ustedes anden como es digno del Señor, y yo se lo he pedido al Señor. Yo quiero que ustedes den fruto de toda buena obra, que sean llenos de todo el conocimiento de la voluntad de Dios. No oímos a hermanos que están queriendo saber cuál es la voluntad de Dios. Yo no sé qué hacer con esta situación. ¿Qué hago? ¿Me voy por aquí? ¿Me voy por allá? Estoy poniendo esto en las manos de Dios porque no sé cuál es la voluntad de Dios. Bueno, Pablo entonces dice, bueno, vamos a orar. Vamos a orar a Dios que les dé conocimiento para saber cuál es su voluntad. Es un buen motivo de oración, y Pablo oraba por eso, y oraba para que los hermanos sean fortalecidos espiritualmente. Primera Tesalónica 3, versículo 9. Primera Tesalonicenses 3, 9. Por lo cual, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios, orando de noche y de día con gran insistencia, para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte a vuestra fe? ¿Cuál es el interés de Pablo? Completar lo que le faltaba a la fe de estos hermanos. Que Dios nos permita poder ir, pero con el fin y el propósito de completar lo que les falta a la fe de ustedes. Y dice el versículo 11. Mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirijan nuestro camino a vosotros, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. ¿Para qué? Para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Oh hermano, oh Señor, ayuda a aquellos hermanos de aquella iglesia que sean irreprensibles hasta el día de la venida de Cristo. Es una buena oración, un buen motivo de oración. Y en 2 Tesalónica, capítulo 1, versículo 11, Pablo ora, por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento. Oigan qué oración. Señor, tenles por dignos de tu llamamiento, y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Y finalmente, orar para que Dios, al contestar estas oraciones, sea glorificado Cristo, sea glorificado el Padre. Eso es lo que buscamos con nuestra vida de oración. De manera que Pablo es un gran ejemplo de oración, un gran ejemplo de oración intercesora. El ejemplo de Epafras que citábamos al principio, decíamos que él oraba encarecidamente, luchando delante de Dios por amor a los colosenses. Y nos dice Colosenses 4:13, ¿por qué es que él oraba? Dice, para que estéis firmes, perfectos, completos en todo lo que Dios quiere. Firmes, completos, perfectos en todo lo que Dios quiere. Eso es lo que él oraba con tanta insistencia. Y dice Pablo, porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros. Dice, no hay duda que este hermano está interesado en vosotros, porque él ora de esta manera por ustedes, y eso es lo que él ora. Un ejemplo de oración intercesora. También vemos el ejemplo de la misma iglesia primitiva. La misma iglesia primitiva en Hechos capítulo 12. Pedro es tomado preso y la iglesia hace intercesión por él. Y dice que la iglesia oraba por Pedro. Bueno, pues el Señor contestó la oración. Y el Señor envió un ángel y dice que Pedro estaba con una guardia delante de la celda donde se encontraba, con 2 soldados, uno al lado de él, de un lado y el otro del otro lado, y que estaba también encadenado. Y dice que vino un ángel y lo sacó. Por en respuesta de la oración de la iglesia.
Pues Pedro va al lugar donde los hermanos estaban orando y los hermanos no creían lo que estaban viendo. Se asombraron de que Dios contestó la oración y tan rápido, y tan rápido. Es como cierto predicador que oró en uno de sus cultos para que el Señor enviara lluvia. Cuando se preparaban para regresar en la tarde a la iglesia, la hija le llevó una sombrilla y él le dijo: ¿y para qué es esa sombrilla? Y ella le dijo: tú oraste por lluvia esta mañana, ¿no esperas que Dios la envíe? Y dice que se llevaron la sombrilla y mientras iban camino a la iglesia les cayó una tormenta encima. Debemos esperar la respuesta de Dios a nuestras oraciones. La iglesia primitiva oró insistentemente por Pedro y Dios contestó la oración. Toda la iglesia orando por Pedro y Dios quiso oír, se dignó oír la oración de la iglesia, toda junta, toda reunida, orando por Pedro. El ejemplo de los filipenses, en Filipenses 1:19 dice: porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Hermanos, todos estos ejemplos nos dicen a toda voz que nosotros debemos orar los unos por los otros. ¿Para qué Dios nos ha dejado tantos ejemplos en las Escrituras de personas que oraban por otras, personas que oraban por naciones? ¿Por qué Dios nos ha dejado tantos ejemplos? Para que nosotros, viendo el interés con que estas personas intercedieron por otros, seamos movidos a hacer lo mismo. Estas personas oraban como si estuvieran orando por sus propios asuntos, involucrados fervientemente en oración. La obediencia a la segunda tabla de la ley incluye el deber de la intercesión. Cuando intercedemos estamos ejercitando el amor en una de las formas más desinteresadas, tomando a nuestros semejantes y poniéndolos en nuestro corazón para llevarlos al trono de la gracia. Eso es amor. Dice B.M. Palmer en su libro La teología de la oración: en ninguna parte de la oración nos acercamos más al oficio sacerdotal como cuando atravesamos la corteza del egoísmo y, olvidándonos de nuestras carencias y pecados, tomamos las preocupaciones y penas de los demás, poniendo nuestras almas en lugar de las suyas, para así poder presentarlas ante el corazón de Dios con fervor sacerdotal. En esta compasión del tipo sacerdotal hacia los demás hay un feliz olvido de nosotros mismos, corrigiendo el egoísmo que es tan apto para comerse el corazón de nuestra piedad, como el óxido que devora el hierro sólido con su apetito lento pero implacable. Y ciertamente, hermanos, ese es un ejercicio donde estamos practicando el amor. Por eso, cuando en lugar de consumirnos con nuestros propios problemas, nos dedicamos a los demás y a orar por los demás, no solamente le estamos haciendo bien a los otros, hermanos, indirectamente nos estamos haciendo bien nosotros mismos, espiritualmente hablando. Nos hacemos bien a nuestras almas. Y hay personas que relacionan el egoísmo innato del corazón del hombre con todos los problemas de ingratitud y de ansiedad que el hombre tiene, incluso hasta a nivel clínico. Bien, hermanos, habiendo visto el deber de la oración intercesora, veamos más brevemente los sujetos de la oración intercesora. Los sujetos de la oración intercesora. En otras palabras, ya sabemos que debemos orar, hacer intercesión por otros. Ahora, ¿por quiénes vamos a orar? ¿Por quiénes debemos orar? Bueno, Pablo nos dice en 1 Timoteo 2 que debemos orar por todos los hombres. Obviamente con eso no está diciendo que vamos a orar por nombre por cada uno de los habitantes de la tierra. Ni tampoco nos está diciendo que oremos de manera general y digamos: Señor, bendice a todos los habitantes del planeta. Tampoco es eso que quiere decir. El asunto es que tenemos que aprender a orar por todos los hombres sin distinción. Vamos a orar por los que conocemos y los que Dios pone providencialmente en nuestro camino, así también como por personas, iglesias e incluso países que nosotros no conocemos. Como nuestro interés es Dios, su gloria y la expansión de su reino, oramos para que su reino no se manifieste únicamente en nuestro corazón, no únicamente a nuestro alrededor, sino también en todo el mundo. ¿Por qué? Porque así Cristo será glorificado aún más todavía, aún más. Debemos orar por nuestras familias, Debemos presentar nuestras necesidades espirituales, así como presentamos las necesidades materiales. Cada miembro de la familia tiene el deber de sostener a los demás en oración. Se espera del padre, como cabeza del hogar, que él ore por todos.
Debemos orar por nuestros hijos. Y si no tenemos, por los hijos que vendrán. Moisés oró por su hermana cuando ésta enfermó. La mujer cananea de Mateo 15 intercedió ante Cristo por su hija con insistencia y fue sanada. Nosotros debemos orar, los miembros de la familia, los unos por los otros. El Señor contestará nuestras oraciones. También Dios nos enseña a orar por los gobernantes y los líderes. Y hermanos, aún esta petición busca primero el reino de Dios y su justicia. Oramos que Dios preserve la paz de la nación para que viviendo quieta y reposadamente el Evangelio corra libremente. Para eso es que oramos. Oramos por sabiduría para que al manejar los asuntos que afectan a tantas personas al mismo tiempo, ellos tomen las mejores decisiones. Oramos que Dios les salve de sus pecados para que siendo hijos de Dios gobiernen y dirijan todas las cosas conforme a los dictados del Rey de Reyes y Señor de Señores, que obedezcan a Dios primero ante todo. Oramos para que sean preservados como David, Salomón y Esther y Daniel de ser contaminados con la soberbia y la avaricia de este mundo. Debemos orar estas cosas. Cuando la cautividad babilónica, Jeremías envió una carta con directrices a los ancianos sacerdotes y profetas que fueron llevados cautivos por Nabucodonosor. Y entre las directrices que Jeremías le dio a estas personas les dijo: procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Una directriz específica a estos líderes que fueron llevados cautivos a Babilonia. Oren por Babilonia. Oren por Babilonia, porque en la paz de Babilonia ustedes tendrán paz. Hermanos, si nosotros no vamos a orar por nuestra nación, no vamos a orar que el Señor, aunque sea, tenga gracia común de nuestra nación, que no es lo que vemos en la calle cuando andamos, no es gracia común que vemos en las personas, cuando les vemos entregados al pecado, cuando les vemos entregados a ese egoísmo, comiéndose los unos con los otros. Debemos orar que Dios tenga gracia, envíe su gracia común y que nos preserve de la maldad del corazón de los hombres. Que los hombres sean más temerosos de Dios. Los hombres se han entregado a vivir sin Dios ahora, y debe ser el anhelo de nuestro corazón vivir en una sociedad más justa. Pero por eso debemos orar. Si no oramos, hermanos, ¿qué evidencia eso de nuestros corazones? Insensibilidad. ¿O no confiamos en el poder de Dios? Dios no está interesado en nuestra nación. Dios no va a hacer nada. No, hermanos, debemos orar. Debemos orar. Dios nos manda a orar. Dios también nos manda a orar por los ministros del Evangelio. Pablo suplicaba una y otra vez que oraran por ellos. 1 Tesalónicas 5:25, orad por nosotros. Romanos 15:30, os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que os esforcéis juntamente conmigo en vuestras oraciones a Dios por mí. También en 2 Corintios 1:11, cooperando también vosotros en favor nuestro con la oración. Efesios 6:18 y 19, orando en todo tiempo por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Colosenses 4:2-4, perseverad en oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. La importancia de la oración intercesora se ve allí cuando Pablo está pidiendo que oren por él. Se ve ahí la importancia que Pablo le daba. Todas estas cantidad de veces que él pedía oración por él. Y no pedía, dice él, yo estando preso, él no pidió, Señor, que oren que Dios me saque de aquí. Oigan que él dijo, que el Señor nos abra las puertas para nosotros predicar más la palabra de Dios. ¿Qué petición? ¿Qué hubiéramos pedido nosotros? ¿Qué hubiéramos pedido nosotros? El apóstol pedía insistentemente que se orara por él, pero no pedía las bendiciones temporales, lo cual es lícito. Él pedía porque su interés era la proclamación del mensaje del Evangelio, para que las puertas de las oportunidades se abrieran ampliamente, para que Dios le diera valentía para ser un buen soldado de Jesucristo. Por eso oraba Pablo y por eso pedía oración.
Segunda Tesalónica 3, 1 y 2. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Orar incluso para que los ministros del Evangelio sean librados de los hombres perversos. Eso es una oración. Pablo rogó, oren por favor, que Dios nos libre de este tipo de hombres. Hebreos 13, 18. Algunos piensan que fue escrito por Pablo. Dice, orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos una buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Y más os ruego que lo hagáis así, para que yo os sea restituido más pronto. Debemos orar por los ministros del Evangelio. Decía George Whitefield que las personas se quejan por la falta de pastores diligentes y fieles. Y él preguntaba, ¿pero cómo se merecerán buenos pastores si no oran fervientemente a Dios por ellos? Si no oramos al Señor de la mies, ¿podríamos esperar que Él enviará obreros a su mies? Eso no puede ser. El siervo de Dios John Duncan se registra en la biografía que su pastor Moody Stuart escribió, que él constantemente le pedía a las personas, orad por mí. Dice, ora por mí era quizás la frase más frecuente de todas en sus labios. Sus amigos casi nunca se encontraron con él sin tener esta carga puesta sobre ellos. Cuando doy a conocer mi caso a mis amigos, decía él, ellos están más inclinados a predicarme que a orar por mí. No hay bálsamo en Galaad, no hay allí médico, citando Jeremías 8:22, pero no nos sanaremos a nosotros mismos simplemente aplicando las etiquetas en la tienda del boticario, y eso es lo más que podemos hacer el uno por el otro. El bálsamo de Galaad debe ser aplicado por el médico, y es, oren a Dios para que Él aplique esta medicina en mi propia alma. Hace muchos años atrás, una pareja se despidió de su iglesia para ir a las misiones en África, a un lugar conocido como la tumba del hombre blanco. El hombre le dijo a la iglesia, mi esposa y yo tenemos un temor extraño al ir. Sentimos como si bajáramos a un abismo. Estamos dispuestos a tomar el riesgo si ustedes, nuestra iglesia madre, promete sostener las cuerdas. Y dice que todos prometieron hacerlo así. Menos de 2 años habían pasado cuando la esposa y el pequeño hijo que Dios les había dado sucumbieron a la temida fiebre. Sé que pronto el esposo se dio cuenta que también sus días estaban contados y sin enviar noticias de su regreso, empezó su viaje a casa inmediatamente y llegó justo a tiempo para el culto de oración del miércoles. Entró sin ser notado y se sentó en uno de los asientos de atrás. Al final de la reunión pasó al frente y el temor sobrecogió a la gente porque la muerte estaba escrita en su cara. Y él les dijo, yo soy vuestro misionero. Mi esposa y mi hijo están enterrados en África y yo he venido a morir a casa. Esta noche escuché ansiosamente mientras oraban, esperando oír alguna mención de vuestro misionero para ver si estaban guardando su promesa, pero fue en vano. Han orado por todo lo relacionado con ustedes mismos y su círculo íntimo, pero se olvidaron de orar por vuestro misionero. Ya veo por qué fallé como misionero. Es porque ustedes dejaron de sostener las cuerdas. Hermanos, el ministerio de la palabra necesita ser sostenido con las oraciones de su pueblo. Recientemente fuimos recordados de cómo Spurgeon fue el Spurgeon que fue y predicó los sermones que predicó, porque toda la iglesia era una maquinaria orando a Dios por él. Y él sabía que sin esto su ministerio no hubiera sido el mismo. Hermanos, por eso oramos por el pastor Flaquer cuando va a La Vega. Por eso oramos, hermanos, y debemos hacerlo con fervor. No mecánicamente, Señor bendice al pastor Flaquer, bueno, porque él va a estar allí, sino orar realmente como si fuera nosotros mismos que estuviéramos allí. Si fueras tú que hicieras el apoyo de toda la iglesia, sosteniéndole en oración o elevando súplicas delante del Padre, el cual es el Todopoderoso y puede responder conforme a su poder. Sí debemos hacerlo. Estoy seguro que el pastor Sugel gustaría seguir oyendo a los hermanos como ustedes hacen, orando por su ministerio, por la predicación cada día del Señor. Oh, estoy seguro que el hermano Eric quiere que oren por él según predicará la noche que viene del domingo próximo. Sabemos, reconocemos nuestras debilidades, no podemos hacer esto solos. Y hermanos, también les suplicamos que oren según nos dirigimos a Puerto Rico a predicar la palabra de Dios. Oh, que temor entre en nuestro corazón de ministrar conforme a los oráculos de Dios a una iglesia con necesidades particulares. No queremos hacerlo solos. No queremos hacerlo solos. 6 o 7 mensajes. No podemos hacerlo solos. Rogad por nosotros. Por favor.
Rogad por nosotros. No tenemos tiempo para avanzar y ver otros aspectos de cosas por lo que podríamos orar, pero podemos señalar algunas aplicaciones. Hermanos, al orar por otros, debemos hacerlo con fe y fervor, como si fuera por nosotros mismos. Al orar por otros, debemos hacerlo con fe y fervor, como si fuera por nosotros mismos. La oración no es todopoderosa, pero hermanos, Dios es todopoderoso. Y podemos orar con fe, con fervor, que Dios responda nuestras oraciones. Decía Maurice Roberts, demasiadas oraciones carecen de vapor. Demasiadas oraciones son predecibles. Demasiadas oraciones están marcadas por ser siempre lo mismo y por ser tímidas. Pero las oraciones que son corrientes no son suficientes para trastornar el mal de estos días. Un día tan oscuro como ese demanda hombres y mujeres de dedicación a Dios excepcional, los cuales suplicarán por un cambio poderoso en el estado de las cosas. Quizás sea esta la razón por la cual ha habido un restablecimiento de mucha verdad, pero tan poca manifestación pública de ella. Decía él, es un error tratar la oración como la cenicienta de nuestros deberes espirituales. No, la oración no es la cenicienta. No es la cenicienta. Debemos cultivar el hábito de oración y no hacerlo después como una rutina, sino hacerlo con fervor. El orar por otros, en segundo lugar, también incrementará nuestro amor por el reino de Dios y por los demás. Cuando oramos por otros, Dios aumenta el amor que tenemos por esos otros por quienes oramos, y por esas otras iglesias por quienes oramos, y por esas otras naciones por las que oramos. Dice Spurgeon, la intercesión ferviente traerá amor con ella. No creo que puedas aborrecer a un hombre por quien oras habitualmente. Si no te gusta algún hermano cristiano, ora por él doblemente, no solo por causa de él, sino por causa tuya, para que seas curado del prejuicio y salvado de todo sentimiento cruel. Y finalmente, vivir como si no necesitáramos de las oraciones de los demás es una muestra de suficiencia personal pecaminosa. Vivir como si no necesitáramos de las oraciones de los demás es una muestra de suficiencia personal pecaminosa. ¿Quién puede compararse con Pablo en piedad, rectitud, dones, valentía y fortaleza espiritual? Sin embargo, él necesitaba de la ayuda divina y le pedía a las iglesias que oraran por él. Él sabía que su suficiencia venía de Dios y quiera el Señor concedernos la gracia de ser buenos intercesores. Él nos manda que lo hagamos y Él quiere que lo seamos. En Isaías 59 se dice que el profeta habla del asombro del Señor cuando no vio a nadie intercediendo por su pueblo. Dice, sí, falta la verdad, y el que se aparta del mal es hecho presa. Y lo vio el Señor y desagradó a sus ojos que no hubiera derecho. Vio que no había nadie y se asombró de que no hubiera quien intercediera. Y en Ezequiel 22:30, y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado, y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese. Y dice el Señor, y yo no lo hallé. Y hermanos, yo sé que ese no es el caso de todos nosotros. Yo sé que no es el caso, y qué bueno es siempre contar con aquellos intercesores que dan ánimo al alma. Pero por lo que yo abogo hoy, hermanos, no es porque haya algunos de nosotros que seamos intercesores. Yo abogo porque de ninguno de nosotros se diga esto que se dijo en los días de Isaías y en los días de Ezequiel. Que Dios nos haga intercesores, luchadores en el cuadrilátero de la oración, a favor del pueblo de Dios, a favor de los pecadores que no conocen a Cristo, orar por ellos fervientemente y hacerlo como si fuera por nosotros mismos, para la gloria de Dios. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, hablar del tema de la oración por sí solo es un tema que nos convence de pecado y por el cual nosotros confesamos nuestras faltas delante de ti y pedimos el perdón una vez más fresco de nuestras almas por causa de nuestras maldades. Lávanos en la sangre de Cristo, te suplicamos. Pero Dios, también te suplicamos que tú pongas en nosotros un nuevo anhelo de vestirnos como aquellos que son luchadores por causa de Cristo y que empecemos a pelear la buena batalla de la fe en oración.
Señor, que tomemos el arma de toda oración y luchemos con ella fielmente hasta el final de nuestros días. Danos constancia, danos perseverancia y sobre todas las cosas, danos fervor en nuestras oraciones. Padre, para suplicar delante de ti, pararnos entre ti y el pueblo como hacía Moisés. Oh Dios, no para nuestra gloria, sino para que tú te dignes también a contestar nuestras oraciones como lo hiciste con Moisés. Cuántas cosas has hecho, Dios, a través de la historia redentora, en oración, en respuesta a las oraciones de tu pueblo. Una vez más te pedimos que como iglesia nos hagas mejores cristianos al orar delante de ti los unos por los otros, y que tú te dignes desde los cielos a derramar bendiciones en respuesta a esas oraciones. Oh sí, Padre, te lo suplicamos. Oh ven, oh Dios, y permítenos ver en nuestros días todo un ejército de hombres y mujeres dedicados a orar con fe delante de ti. Y esto que te pedimos, te lo pedimos en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén.